Grabación en proceso. Shabbat Shalom, bienvenidos, Haverim. Vamos a continuar con el estudio de las 613 mitzvot y vamos a empezar, para que nos rinda el tiempo, con la mitzvah 121. Justamente seguimos en el contexto de Pesach, ¿ok? Y justo el versículo 46 de Éxodo 12, allí automáticamente pues nos va a conducir a hablar de este tema. Estamos hablando de lo que era el Corbán de Pesaj en ese momento y vamos a aprovechar y comentamos algo de paso. Ya saben que cuando abrimos un mandamiento viene un tema automáticamente. Y a ver, lo voy a decir muy claramente porque esto está publicado, tengo un artículo publicado hace mucho tiempo y yo no sé a veces por qué somos susceptibles de polémicas y de divisiones y de cosas por cuestiones que son secundarias. A ver, primero que todo, el año hebreo no empieza el año hebreo. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de año, estamos hablando de año en el cómputo del tiempo. El año hebreo, aún en la Biblia, empieza en el otoño. Empieza el primero de Tishrei o Etanim. Eso es para todos los efectos legales. Y he demostrado, por ejemplo, cómo el año 50 y el año de la Shemitah, que es el año del descanso, que se tenían que contar 12 meses de descanso, sea para Shemitah o sea para el Yobel, no se contaban en Nisan, no se contaban en Aviv, o sea, para esta época, se contaban en Tishrei. Así que, óigase bien, lo voy a dejar por escrito aquí, porque a veces empiezan discusiones o peleas sobre este tema que, repito, es minúsculo, es inferior, porque a nosotros igual nos da el tema del inicio de año, pero lo voy a decir claramente. A ver, el inicio de año, permítame un segundo, tengo el teclado aquí en hebreo. El inicio de año para efectos civiles, ¿ok? Cómputo del tiempo, sucesión de los años, es en Etanim Tishrei. Nunca se ha iniciado el año en Nisan. En Nisan Aviv, o Aviv Nisan, mejor. Vamos a ponerlo bíblico primero y luego lo posterior. A ver, que por eso en el concepto de la Mishnah, por ejemplo, se habla de 4 cabezas de año. Pero entonces, no sé por qué, repito, algunos entran en unas discusiones cuando el pueblo judío no discutía estas cosas. O sea, todo el mundo sabía que el inicio del cómputo del año, el cambio de fecha, vamos a colocarlo aquí, sucesión de los años, cambio de fecha, es en Etanim Tishrei, nunca en Aviv Nisan. El mes de Aviv Nisan es solo cabeza de meses con relación a las fechas o citas que Hashem estableció. ¿Ok? Nada más. Y dice la propia Mishnah, voy a agregarlo aquí textualmente, y para contar los años de los reyes hebreos. Eso lo agrega la Mishnah. En la Biblia no sale en ninguna parte de manera taxativa, pero lo dice la Mishnah, que los reyes hebreos se computaban sus años en Nisan o Aviv. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a Éxodo, esta es siempre el foco de la discusión, pero nosotros tenemos que comprender cuál es el sentido de esta frase, de estos textos que están aquí. Vamos a ver, en Éxodo 12 dice lo siguiente. Dijo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim. Ojo que ya estaban en Egipto. Allá en Egipto ya existía un calendario. Y ese calendario que existía en Egipto, al igual que en Mesopotamia, estaba ordenado con las subidas del río Nilo y en Babilonia el Tigris y el Éufrates, y era un fenómeno apenas lógico. Empezaban las lluvias, empezaba todo un proceso agrícola, etcétera, y ya eso estaba establecido así, ¿no? Pero entonces lo que hace Hashem es establecer la siguiente diferenciación. A ver, que lo voy a hacer gráficamente aquí. Resulta, por ejemplo, que para los antiguos estaba simplemente un periodo de sequía, y voy a colocarlo aquí en azul, un periodo de agua, de lluvia, ¿ok?
Entonces, por eso los antiguos iniciaban inicio del año, inicio de lluvias. Y esto iba básicamente desde otoño a primavera, como ahora, por ejemplo. Otoño hasta primavera, ¿vale? Ese era el periodo lluvioso, el periodo de agua. Y luego iba entonces el resto del año. Debía haberlo hecho al revés, pero es la manera de pensar. A ver, porque ahora voy a explicar otras cosas. Resulta que en el periodo que sería primavera-verano, vamos a llamarlo periodo seco, entre comillas, o sea, de no lluvias, pues ahí era cuando ya venía el proceso, sobre todo lo que tenía que ver con los campos de trigo y todo, pues ya empezaba la maduración, la cosecha y todo lo demás. Lo que hace Dios básicamente es partir estos tiempos de la siguiente manera. Hace una sección de lo que quedaba del periodo lluvioso en la primavera y hace una sección con relación al otoño. Entonces en el periodo seco, que es mayoritariamente el verano, vamos a colocarlo aquí, se da pues una distancia entre lo que se llamó la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, Dios lo que hizo fue cambiar el esquema de la concepción a nivel espiritual, porque quiso simplemente hacer una enseñanza pedagógica. ¿Ok? Simplemente quiso decir, estas lluvias que ya van disminuyendo en la primavera van a servir para enseñar acerca de una primera venida. Vamos a colocar aquí primera venida. Y luego las lluvias abundantes van a hablar pedagógicamente de la segunda venida. Eso es un poco el esquema pedagógico. Hasta ahí, ¿no? Pero entonces, algunas personas cuando van a Éxodo y leen aquí, este mes es para ustedes, óigase bien, Rosh Hodashim. No dice Rosh Hashanah. No dice Rosh Hashanah, dice Rosh Hodashim. ¿Esto cómo se traduce? Cabeza de meses. ¿Vale? ¿Qué significa cabeza de meses? ¿Ok? Te está diciendo que es el principal, porque luego dice Rishon Hu Lahem. Lehodshei Hashanah. Es primero o principal con relación a los meses del año. Claro, ¿en qué sentido? En el sentido de que en este mes se iba a dar inicio o se ponía en marcha una enseñanza pedagógica sobre la redención. Entonces, por eso dice a continuación el verso 3, comuniquen a toda edad de Israel. La edad, acuérdense que son grupos de 10 personas. Eso es un concepto en sí mismo. Diciendo, en el día 10 de este mes, tomarán para ellos cada uno un C por la casa de sus padres, un C por casa. La palabra C se utiliza en la Biblia hebrea para hablar de la cría, o sea, el bebé, por decirlo así, de las ovejas y los carneros. Pero como vamos a ver aquí a continuación, también se podía utilizar para hablar de las cabras. ¿Ok? Lo especifica a continuación. Dice, si son pocos los de la casa, para cubrir un cordero, entonces tomará él y su vecino cercano a su casa, conforme a la cobertura de las personas, o sea, de los nefashot, de los pescuezos. En otras palabras, quiere decir lo que cubra las necesidades alimenticias de cada uno sin rayar en la gula, sin rayar en el abuso, porque no se trata tampoco de ir a hacer a un banquete y hacer una comilona exagerada. Simplemente lo normal, cada quien con mesura, ¿no? Entonces dice, cada uno según lo que coma, cubrirán o calcularán cuánto cordero se van a comer. Entonces dice, será un cordero lechal, porque hay que decirlo que es de un año, completo, que no le falte nada, macho de su año, será para ustedes, de las ovejas o de las cabras lo tomarán. Esto es un dato que a veces pasa desapercibido porque se ha popularizado, se ha hecho muy común hablar solo del cordero, el cordero de Pascua, y resulta que puede ser un chivo también, un chivito pequeño, un chivato, ¿no? Un chivo pequeño. Y no tienen por qué estar dejándonos llevar por connotaciones negativas, porque ya saben, ¿no? Que el chivo casi siempre se ha utilizado para hablar como del diablo, el macho cabrío, etcétera. Resulta que no,
Esto es simplemente un ejercicio pedagógico, no hay que darle tanta vuelta. Entonces estará en vigilancia, Mishmeret, hasta el día 14 del mes, de este mes, y lo degollarán toda la asamblea de cada edad de Israel, Bein Ha'arbaim, entre las 2 tardes. Está sencillísimo, ¿no? Lo tomarán de la sangre y lo pondrán sobre las 2 mezuzot, que son los postes donde están las bisagras de las puertas, y sobre el travesaño que está en las casas, donde lo comerán, o así, adentro donde lo comerán, ¿no? Comerán la carne en esta noche, tzliesh. Tzliesh significa básicamente al estilo barbacoa, es decir, a la parrilla. La idea es que haya brasas de carbón, por ejemplo, y bien sea que esté atravesado de un palo o sea a través de la parrilla o lo que sea, la idea es que los jugos caigan sobre las brasas y la carne vaya quedando seca en sentido general, ¿no? Entonces la idea es que se puede entender a medio término, poco hecha, etcétera. Lo importante es que derrame los jugos durante ese tiempo. Y dice entonces matzot, que son los panes no oxidados, junto a las hierbas amargas lo comerán. Y bueno, pues básicamente esos eran los 3 elementos de Pesach, de esa época en Egipto, ¿no? No se dice más nada. Entonces dice además que no se comerá que esté hervido o que esté cocinado en agua, sino que sea tzliesh, al fuego, a las brasas, y su cabeza junto a sus patas y todo su interior. No dejarán de él hasta la mañana, ya lo habíamos visto, y lo que quede de él hasta la mañana será quemado en fuego. Y luego, pues ahora sí, vamos a saltar al versículo que estábamos estudiando, donde dice, no quebrarán hueso suyo. Y es interesantísimo la exégesis que hay aquí. Eso se encuentra en el verso 46. Quería hacer un poco ese contexto para responder de paso pues todas estas dudas que hay sobre el tema del año. Espero que haya quedado claro. Igual si quieren hacer alguna pregunta en el chat, la pueden hacer también. Pero el verso 46 leemos, por ejemplo.